Bien. Pregunto si me escuchan. Sí, profe. Bien. Sí. De acuerdo, muy bien. Vamos a ver si les puedo presentar el trabajo. Bueno, acá está el trabajo. Se los hice a mano alzada a la explicación, pero se las voy a aclarar con este video, y la idea es que esto les quede grabado. Pero bueno, yo creo que ya participando en esta clase, en este Zoom en el que les estoy explicando esto, van a tener entendido el tema. Habíamos visto, ustedes, les repito, tienen que rever los 3 videos de la clase anterior, el tema de análisis de correlación y el concepto de lo que se llama regresión. Básicamente, se los refresco muy rápidamente porque tienen los videos para verlos. Consiste en lo siguiente. Si yo tengo dos variables, puede ser, por ejemplo, esto es un gráfico que se llama gráfico cartesiano. En general, los gráficos cartesianos que son en un plano, esto es un plano, el eje horizontal se le llama normalmente eje X, y al eje vertical se le suele llamar eje Y. Normalmente se suelen colocar acá determinadas variables. Cuando tenemos funciones, que son variables o relaciones que hay entre variables, se suele colocar en el eje X la que se denomina variable independiente, es decir, un valor que nosotros arbitrariamente vamos haciendo variar. Como hay una cierta relación funcional entre X e Y, para cada valor que nosotros tomamos de la variable X, vamos a tener un cierto valor de Y. Por tal razón, solemos llamarle a la X variable independiente, porque es la variable que yo arbitrariamente le doy cualquier valor, ¿no es cierto? Y en razón de que hay una relación funcional, dado ese valor que arbitrariamente yo le di a X, Y adopta un valor determinado y definido que ya no es arbitrario. Por eso se llama variable dependiente, porque dado un valor de X, queda condicionado y dependiendo de ese valor, el valor de Y. Entonces, este es X e Y. Acá solemos colocar variables, dos variables. Yo les puse el ejemplo en la clase pasada de una barra de metal, que si la calentábamos y tomábamos las longitudes en función de la temperatura, y advertíamos que la barra, en la medida que se calienta, se va elongando, es decir, la longitud varía, aumenta en función de la temperatura. Si yo acá coloco temperatura y acá coloco longitud de la barra, o al revés, no importa cuál sea el orden, seguramente voy a ver que hay una cierta correlación. A la correlación la marcamos con puntos. Esos puntos son los valores discretos que nosotros medimos. Se llaman discretos porque nosotros medimos en determinados momentos. Es decir, por ejemplo, yo empiezo a calentar la barra, y cuando llego, supongamos, a los 80 grados, en el momento en que estoy en 80 grados, supongamos que la temperatura esté sobre el eje X, mido la longitud y me da un cierto valor. Entonces, supongamos que yo esté acá y mido y me da un cierto valor, y ese par de valores X y lo marco en el gráfico. Eso es lo que me refiero cuando les menciono que marcamos los llamados puntos discretos, es decir, los puntos que nosotros estamos midiendo. Obviamente que no vamos a medir para todos los valores de X, porque no es práctico. Lo que vamos haciendo es tomando determinados valores de X, ¿no es cierto? Entonces, les puse ese ejemplo. Estamos a 80 grados y medimos y nos da este valor y lo marcamos en el punto. Estamos a 90 grados y medimos, acá está mal marcado el punto, estos son puntos, no son barritas. Supongamos, estamos a 92 grados, por ejemplo, supongamos que este sea el valor, y yo me fijo qué valor tengo de Y, de longitud, y tengo un determinado valor. Es decir, y marco entonces ese punto, que está dado por una longitud, por una temperatura, perdón, de la barra y una determinada longitud. Y así la tomamos a los 70, por ejemplo, no recuerdo bien que les dije si es 70 o 80, y después 92, no importa,
tomamos determinados valores de temperatura y medimos las longitudes, y así otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, este podría ser a 110 grados, y a 110 grados vemos qué longitud tienen y marcamos el punto. De tal manera que luego de haber hecho esas mediciones de temperatura y de longitud, conseguimos una cantidad de puntos discretos. Puntos discretos significa o tiene relación con el hecho que no cubren todo el eje de las X y todo el eje de las Y, sino algunos valores en los cuales nosotros realizamos mediciones. Hechas esas mediciones, las marcamos a esos puntos en el eje, en el plano XY, y cada punto de estos que están acá, entonces tienen un valor de lo que se llama abscisa o eje X, en este caso sería la temperatura, y un determinado valor de la ordenada o eje Y, que en este caso sería la longitud. Cada punto de esto tiene lo que se llama un par ordenado, X e Y, que lo determina. Si yo doy el valor de X y el valor de Y, vengo y puedo marcar el punto en el gráfico. Bien, una vez que hicimos esto con varios puntos de X y su consecuente valor de Y, lo representamos gráficamente. Esto es una forma muy, digamos así, a mano alzada, cualitativamente, que explica. Esto no resulta de una medición real que yo haya hecho, simplemente les puse como ejemplo para que tengan una idea. Bien, les decía que una vez que hemos marcado varios puntos en el plano XY, vemos algo que podría ser parecido a este dibujo. Al ver esto, nosotros podemos advertir, con el solo ver estos puntos marcados, si hay una cierta correlación o no. A eso lo habíamos visto en la clase pasada. Repito, vean los videos, allí está todo explicado. Y en este caso sí advertimos que hay una cierta correlación. Es decir, que X e Y tienen correlación, que variando una, la otra varía con una cierta relación. Por eso se llama correlación. Bien. Claramente esto es, responde a uno de los ejemplos que vimos en la clase pasada, que es cuando existe lo que se llama correlación lineal. ¿Y por qué decimos que acá hay una correlación lineal? Y porque podemos advertir que estos puntos más o menos se encuentran en una, marcando lo que sería una cierta tendencia de lo que es una recta. Porque vemos que si bien hay cierta dispersión en torno a lo que sería una recta en el medio, más o menos estos valores están dentro de una franja respecto de lo que sería una recta marcada en el medio. Entonces, el primer punto consiste en esto que les dije, que es el marcar los puntos en el eje XY. Bien, la segunda parte es, teniendo esos puntos trazados, esto es muy cualitativo, por eso estos puntos no son los mismos de acá, pero más o menos de forma cualitativa se los estoy explicando. Insisto, en los casos concretos, estos puntos no son así marcados como yo los marqué así aproximadamente, sino son valores concretos de temperatura y longitud de la barra que yo mido y marco, ¿no es cierto?, sobre el eje, en el plano. Bien, el paso siguiente sería el paso 2, es, viendo que estos puntos se encuentran con una tendencia de lo que sería una recta, es decir, se encuentran dispersos en torno a una recta, pero no tan dispersos, podemos entonces asumir que existe lo que se llama una correlación lineal. ¿Qué significa que tiene una correlación lineal? Que se puede representar esa correlación mediante una recta, que sería esta recta que está acá. Lo que ustedes tienen que hacer en esta parte del trabajo es realizar la recta esta que está acá. A esa recta, perdón, alguien tiene el micrófono desmuteado, le pido que lo muteo, o si tiene alguna consulta, me interrumpen y me la hacen. ¿De acuerdo? Le pido por favor al que tiene el micrófono desmuteado que lo mutee. E insisto, si tiene alguien alguna duda, puede interrumpirme y se la aclaro.
les decía, entonces tenemos estos puntos marcados acá y trazamos esta recta. Esta forma de resolver esta correlación es una forma aproximada, no es analítica, no está calculada exactamente en base a una fórmula de tipo matemático, sino que nosotros, viendo más o menos cómo se encuentra esta distribución, hacemos un trazado a mano de una recta que más o menos pase por la zona intermedia de esos puntos. Pregunto si hasta acá me entendieron o si tienen alguna duda. Sí, profe, se entendió. ¿Entendió? Bien. Entonces, en este trabajo, insisto, ustedes lo que van a tener que hacer es marcar puntos en forma arbitraria. No van a tener que tomar valores, en el caso, por ejemplo, de la temperatura y longitud del hierro o de cualquier otro análisis de correlación, tomar valores concretos, sino que a esto, en esta parte del trabajo, está dirigida a ver cómo resuelven la parte de encontrar la recta y después cómo la trabajan. Es decir, que estos puntos, entonces ustedes también los van a marcar en forma arbitraria. Para ello, según se les explica en la consigna, pero yo se los aclaro en forma, en este video para que les quede más claro, tienen que hacer esto en un papel cuadriculado, ¿no? En un papel cuadriculado yo les diría que tomen, por ejemplo, si el papel es del tamaño A4, pueden tomar 15 centímetros, ¿no es cierto? Y 15, que les entra bien dentro del papel, y dentro de esos valores marcar puntos, estos arbitrarios, marcan la recta, y ahora les digo cómo sí. También si lo quieren hacer en forma precisa, lo pueden hacer en papel milimetrado. No es tan necesario, es suficiente con el papel cuadriculado. Pero sepan que tienen que trabajar entonces con papel o cuadriculado o milimetrado. Bien, les decía que entonces el paso 2 es, habiendo marcado sus puntos, más o menos con una cierta tendencia, tal como está acá, de una recta, trazan a mano, en forma aproximada, una línea que pase más o menos por la zona media de esos puntos. Y esto es lo que se llama la recta de regresión. Esa recta, una vez trazada, a ustedes les sirve ¿para qué? Esto se los estoy pidiendo en el trabajo, pero sepan lo siguiente, se los voy a explicar acá y la idea es que ustedes lo transcriban y lo expliquen y lo entiendan bien. Con estos valores discretos que yo marqué, no tengo todos los valores, digamos, para todos los valores de X, los valores de Y, porque yo solamente he tomado determinados valores discretos. Recuerden que les ponía el ejemplo de la temperatura, tomaba ciertas temperaturas de la barra y no todas las temperaturas intermedias. Entonces la recta de regresión me permite para los valores intermedios, donde no tengo valores registrados, encontrar cuál es el valor que le corresponde a Y para un determinado valor de X. Esa es la función de la recta de regresión. Es decir, de allí la utilidad. Yo acá les marqué demasiados puntos. Pueden ser que no existan tantos puntos. Quizás este ejemplo está un poco exagerado. Podríamos tener quizás menos puntos marcados, pero sobre lo que sería esta tendencia. Es decir, que con menos puntos marcados, yo en las zonas intermedias de X y de Y, donde no tengo marcados puntos, no sé cuál es el valor que toman. La recta de regresión me permite encontrar entonces la correlación para todos los valores intermedios. Entonces, ustedes hacen la recta de regresión, tal como se las expliqué, y la parte final del trabajo, y esto es para que ustedes se acostumbren a un cierto manejo básico de lo que sería la matemática más simple y más básica, que es encontrar lo que se llama la función de la curva. Es decir, una recta responde, eso la clase pasada lo vimos, a una función del tipo y igual a más bx, en donde a es una constante, que es lo que se denomina ordenada al origen, y b también es una constante, que es lo que se denomina pendiente. ¿Qué es la ordenada al origen? Es este valor, donde la recta corta al eje y. ¿Por qué? Si ustedes se fijan,
que si le doy a X, que es la horizontal, la abscisa, el valor 0, obtengo el punto donde corta el eje Y. Fíjense acá, si yo a X, en esta fórmula, que es la ecuación de la recta, le doy a X el valor 0, 0 por B es 0, y me queda Y igual a al valor A. Por eso A se llama ordenada al origen. ¿Por qué se llama ordenada? Porque al eje Y se le llama ordenada. ¿Y por qué al origen? Porque es en el origen del eje X, en el punto 0, donde estoy tomando ese valor. Esto es un nombre, no importa si el nombre les resulta muy familiar o no, ordenada al origen, es simplemente el punto donde el eje, desde la recta, corta al eje Y. Bien, les decía que entonces el problema les plantea, a partir de todo lo que les expliqué, en la última parte, plantea la necesidad de que ustedes obtengan la expresión de la recta, es decir, la ecuación Y igual a A más BX. Eso significa que ustedes tienen que encontrar cuál es el valor de A y cuál es el valor de B, ¿no es cierto? Bien, les sigo explicando entonces cómo tienen que hacer el trabajo. Una vez entonces les decía que tienen la recta ya hecha en un papel, como les decía, cuadriculado o milimetrado, van a marcar dos puntos arbitrarios sobre la recta. Esos puntos puede, por ejemplo, uno de ellos puede ser la ordenada al origen, es decir, el lugar o el punto donde la recta corta al eje Y. Puede ser ese o puede ser otro, no importa. Yo creo que es más práctico tomar a este porque simplifica un poco el trabajo. Pero insisto, pueden tomar otro. En este caso, en esta graficación que yo les hice, que insisto, no está en escala, no está hecha en papel cuadriculado, que es lo que ustedes tienen que hacer para tomar estos valores, es decir, cada uno de estos valores que figuran en el eje X y en el Y, y ver a qué valor se corresponden. En este caso, yo muy aproximadamente he marcado cada cierta longitud, ven estas marquitas, es el valor 1, 2, 3, 4, 5, etc. No importa qué es ese valor. Obviamente no es la temperatura, ¿no es cierto? Pero puede ser cualquier cosa. Incluso puede no ser 15, sino puede ser 100 acá, no importa. Pero son determinados valores. En esto el problema no les pide que lo correlacionen con un caso concreto, sino simplemente que tomen valores determinados, que queden en escala, y en base a eso determinen la recta. Entonces acá pueden tomar, por ejemplo, 15 o 20, ¿no es cierto? Tomado sobre, yo les decía, una longitud de unos 15 centímetros, no más chica, porque si la hace más chica, en el papel cuadriculado, le va a resultar difícil determinar los valores que ustedes van a tener que determinar. Tampoco conviene mucho más grande de 15 centímetros porque se le va del tamaño de la hoja, así que trabajan con una hoja 4, ¿no es cierto? Pueden tomar quizás 20 centímetros, también les puede permitir. Entonces, lo que les decía que tienen que hacer es trazar en el papel milimetrado estos puntos así en forma cualitativa, tal como les expliqué, a cálculo una recta que pase por el medio, y a partir de allí tomar dos valores. Les insisto que uno de esos valores puede ser la ordenada al origen, o sea, este punto. En este caso, este valor tiene las coordenadas x y, que son estas. X igual a 0, porque está en el punto origen, donde x vale 0, e y igual a 2,5. Acá tengo 1, acá tengo 2 y aquí tengo 2,5. ¿De acuerdo? Entonces, este sería lo que podemos denominar el punto x1 y 1. ¿Por qué ponemos x sub 1 e y sub 1? Porque vamos a tener que marcar otro punto al cual le vamos a llamar x sub 2 y sub 2. Entonces, este sería x sub 1 y sub 1, y el valor x sub 2 e y sub 2, a ese sí lo eligen ustedes arbitrariamente. Acá ya no tenemos ninguna otra referencia fácil o simple, como sería el corte con una recta, porque obviamente para acá ya no tenemos ningún corte con ninguno de los ejes. Entonces, ustedes toman un determinado valor que se les ocurra del eje X o del eje Y, se van hasta la curva, supongamos que tengan un valor del eje X.
toman un determinado valor que es el X, tomen un valor concreto, puede ser por ejemplo el valor 13, 14, no importa, el que sea, se van hacia arriba, en esta línea de puntos, y cuando interceptan la recta, en forma horizontal, se vienen sobre el otro eje. Y allí ven qué valor obtienen del eje, de Y. Entonces, el valor de X que han elegido ustedes, lo colocan acá. Y el valor que Y, que resulta de este proceso que queda determinado, lo colocan acá. Y esto entonces sería el valor X sub 2 e Y sub 2. Insisto, este era X1 e Y sub 1. De tal manera que cuando tienen eso, pueden, aplicando esta fórmula que está acá, que la vimos en la clase pasada, poder obtener lo que sería la expresión de la recta, y igual a más bx. En esta expresión, lo que existe es y menos i1, en este caso i1 es el valor que ustedes tenían acá, o sea que en este caso i1 sería 2,5, ustedes reemplazan acá donde dice i1, ponen 2,5, después ponen i2, que no sé qué valor les puede dar acá, eso lo van a calcular ustedes en el paperimetrado, supongamos que les da 16, no sé. Esto, no, insisto, no está en escala, y acá ustedes tienen un determinado valor, que puede ser 14, 15, y les puede llegar a dar, si esta recta no es, digamos, si esta recta es de 45 grados, les puede dar un valor más o menos parecido, no importa. Puede ser que acá sea 14 y esto 16, por ejemplo. Si esto fuera 14, supongamos X1, y ahí 1, 16, ustedes lo que tendrían que hacer acá es reemplazar. Y 2, que sería, dijimos que era 16, ¿no es cierto? 16 menos I1, I1 dijimos que era 2,5, es este que está acá, sobre X2 menos X1. X2 es el valor que está acá, que creo que les dije que podría ser 14, no importa, ustedes van a tomar en el gráfico que corresponda, es este valor de acá, le restan este otro de acá que es X1, que sería igual a 0, y X2 menos X1 les queda acá. Luego ponen X menos X1, X1 vuelven a repetir el valor que habían puesto, que en este caso es X igual a 0, que es X1, y les queda esta fórmula con los valores en donde ustedes han representado. ¿Por qué acá tenemos I2 menos I1 por X2, sobre X2 menos X1? Ya lo vamos a ver en un gráfico rápido, les hago. Esto es lo que se llama la pendiente, porque esto es cateto opuesto sobre cateto adyacente al ángulo y es la tangente del ángulo. Esto es algo más matemático, simplemente para que ustedes sepan, esto es la pendiente. Y la pendiente de este valor que ustedes van a sacar acá, directamente me está dando el valor B de la expresión. Ustedes lo que tienen después es trabajar con la fórmula, pasaje de términos, hacer este cociente, es decir, esta división, hacer los pasajes de términos. Si yo tengo de un lado, estos son términos porque se trata de una suma. Yo tengo que despejar de este lado y, para que me quede y solo, como vemos acá. Por lo tanto, paso para el otro lado, este I1, acá tengo que multiplicar esta expresión por esto que está acá, son dos paréntesis, tengo que multiplicar todo esto por X, y después todo esto por X1, como el signo es negativo me queda menos, lo representamos, lo desarrollamos, tratamos de ver qué valor es lo que queda al lado de X, que va a ser definitivamente B, y el resto, que va a ser I2 menos I1 sobre X2 menos X1 por X1 con signo negativo, porque esto va negativo, va a ser una expresión al cual esto que pasa para el otro miembro se lo restamos y eso me da el valor A. Es decir, esto es un simple pasaje de términos y un proceso de simplificación. Es matemática básica, la tienen que manejar, tienen que conocerla, si tienen después dudas lo veremos. Por eso les pedí que el trabajo lo hagan en grupo, entre ustedes. Si alguien tiene alguna dificultad, seguramente otro lo va a saber. Esto es muy básico de lo que sería el tema de matemática simple, pasaje de términos,
despejar, a eso sí lo tienen que hacer, y además me sirve para ver que ustedes manejan este aspecto básico de la matemática, para poder entender y comprender esta herramienta que es el análisis correlación. Entonces, finalmente, ustedes van a tener esta expresión, o sea, van a obtener el valor de A y el valor de B. Una vez que tienen eso, ya tienen la expresión analítica, o sea, la ecuación que representa la recta, esa que habíamos trazado en forma, digamos, aproximada. ¿Qué me permite esta recta? Tomar cualquier valor de X, distintos valores de X, y obtener Y en base a el simple cálculo que determina multiplicar ese valor de X que tomé por el valor de B, sumarle el valor de A, y eso me da el valor de Y. Es decir, yo puedo tomar cualquier valor de X y obtener el valor de Y. Estos valores que puedo tomar, tanto de X y el resultado de Y, pueden ser intermedios a los puntos que yo marqué, y por lo tanto, esta recta, que se llama recta de regresión, me sirve para calcular valores intermedios. No es exactamente igual a cada punto, porque como ustedes van, no es posible trazar una recta que pase por todo esto, o trazar una curva que pase por todo esto, pero más o menos esta tendencia de la recta me permite con un cierto nivel de aproximación encontrar para distintos valores de Y intermedios, los valores de X, los valores de Y. Bien, esta explicación creo ha sido, al menos lo intenté, que fuera suficientemente clara en términos de las dificultades que ustedes puedan tener. Insisto, trabajen en grupo, seguramente algunos de los alumnos que pueden formar un grupo, y si no, pueden consultarse entre ustedes, en fin, pero la idea es que lo trabajen todos y más o menos, y que lo entiendan. Ese es el objetivo. Y para eso, si alguien se olvidó de la cuestión esta muy básica, que es el manejo de estas cuestiones de lo que es la fórmula de la recta, o lo que es el despejar, cómo pasa un término para el otro, si pasa multiplicando, si está sumando, pasa restando, etcétera, para despejar, todo eso se consultan entre ustedes. También lo que es el producto, cuando tenemos dos paréntesis, que se multiplica esto todo por el primer término que está dentro de este paréntesis, y luego todo este mismo valor por el segundo término. Al tener esto un signo más acá que no está indicado, pero cuando no está indicado se supone que es más, y este tener un signo menos, el producto de todo esto por menos x1 es un valor negativo. Y eso queda de este lado de la expresión, es decir, del signo igual hacia la derecha. Este menos I1 que está de este otro lado, lo pasamos sumando para este lado, y esto que está acá, multiplicado por esto, con signo negativo, más el valor de I1 que está como negativo y pasa como positivo, todo eso sumado me va a dar lo que se llama el término independiente, o el valor A, que es la ordenada al origen. Bien. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Luego les estoy pidiendo al final que expliquen para qué es el uso. Se los acabo de decir. No deberían tener problema. La idea de este trabajo es que hagan simplemente la práctica esta básica que les estoy pidiendo, y no les estoy, o no intento nada más que esto tan simple como el hecho de que manejen esta herramienta de manejo de gráficos, de rectas, y puedan hacer una recta de regresión. Les voy a compartir otra pantalla. Vamos a ver si tengo todavía un segundo para hacerlo. Bien, acá tienen esta otra pantalla. Esto está explicado en la clase anterior, y es la explicación de la expresión esta que les puse en la parte final de la consigna del trabajo, en donde aparece I menos I1 igual a I2 menos I1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. Es decir, esto está explicado, así que simplemente se los traigo a pantalla para que lo tengan presente, pero viendo los videos de la clase pasada no van a tener problema. Bueno, en esto consiste el trabajo práctico. Yo les pido que hoy se dediquen a eso. Y tienen además 2 semanas más, pero aprovechen para despejar dudas y demás. Recuerden que el martes 26, antes del martes 26, me tienen que entregar el trabajo, y recuerden también que tienen que entregar los trabajos sin falta en esos términos, porque es condición para regularizar la materia haber entregado los trabajos.
Insisto, el trabajo se hace en grupo y ya les expliqué, en fin, la manera, etcétera. Pregunto, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, esto va a demorar un ratito en que se grabe y yo después lo voy a subir al video dentro de un rato, pero mientras tanto pueden ir viendo los 3 videos anteriores y además ya tienen a mano en el Classroom la consigna. Después les voy a subir este video para que tengan como complemento y puedan tener todos los elementos para realizar el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Listo, profe? Bien. Bueno. Y finalmente le voy a enviar también, como todas las clases, un mail para que den el presente de los alumnos que participaron, que por lo que veo han sido 17 alumnos. Muy bien, hacemos así entonces, empiecen a trabajar y yo dentro de un ratito les subo el video. Bueno, profe. Gracias. Al contrario, buena semana y suerte. Cualquier duda lo veremos la clase que viene, pero traten de entre ustedes apoyarse. Aquel que no se acuerde o no conozca o no maneje estos conceptos, consúltense. Este video explicativo es, creo que muy, digamos, detallado, detallista, mejor dicho, y les aclara las eventuales dudas que puedan tener. Así que bueno, empiecen a trabajar ahora. Muy bien, Profe, muy buena ¿le puedo semana. hacer una consulta? Sí, cómo no, adelante. ¿El trabajo se lo vamos a enviar en fotos? Una vez que lo terminen el trabajo, pueden hacer un PDF, pueden sacar una foto, traten de ver si lo pueden escanear. De última, si no, me lo envían por foto, adjunta Bueno, a un ¿necesitamos mail. copiar las consignas o no hace falta? No, bueno, sí, pongan las consignas y siempre que hagan un trabajo, pongan quiénes son los integrantes del trabajo, más allá de que en el mail a mí me figuran, y me tienen que figurar. Y recuerden que solamente me envía un mail el integrante del grupo que me envía el trabajo. Sí, No sí. les pido que me envíen Bueno. cada uno un mail, sino un solo mail por grupo, no importa, ustedes eligen quién lo envía el mail y me lo envían. Y me dicen quiénes son los integrantes, en el trabajo también lo aclaran, y de esa manera queda cumplida el trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Al contrario, buena semana y les envío el mail y les subo el material a clase. Chao, profe. Chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias.